con OAPEP con nosotros. Muchas gracias, señor Tarazona, por estar nuevamente en Economía Verde. Y también mencionar que usted va a ser ponente del Congreso de Nuevas Tecnologías Automotrices que se va a desarrollar del 23 al 25 de agosto y que lo organiza la Asociación Automotriz del Perú. Bueno, ya lo veníamos anunciando de lo que genera bastante preocupación, ¿no? Que estén circulando con mayor, de repente, en mayor cantidad los vehículos que hemos mencionado como las motos eléctricas, pero de manera ilegal. ¿Qué está pasando respecto a ello? Romy, fíjate, la Ley General del Transporte establece que todo vehículo para circular debe tener un seguro contra accidente de tránsito. El SOAT. El SOAT debe tener una placa de rodaje y estar inscrito en registros públicos. Y además establece que debe tener un conductor con licencia de conducir. Sin embargo, como tú mencionas y como podemos ver en pantalla, actualmente existe una gran cantidad de motos eléctricas que circulan normalmente en las vías públicas, en las calles, ¿sí? Y no cuentan con la placa de rodaje. Es ahí donde se configura lo que tú dices, que están circulando ilegalmente, dado que están incumpliendo los requisitos que establece la ley. Claro, hay que mencionar de que las motos eléctricas o las bicimotos en general, bueno, tuvieron bastante auge en el desarrollo de la pandemia, ¿no? Como una gran alternativa de poder trasladarse, también a minorar costos, pero a la par también ha venido esto a potenciar la informalidad o este vacío que hay en su propia reglamentación o legislación, ¿no? O regulación, en todo caso. ¿De cuántos vehículos estamos hablando que estarían circulando por Lima, capital, al interior del país, bajo estas condiciones? Sin placa de rodaje, sin SOAT y muchos de los que conducen estas unidades también sin licencia de conducir, como se requiere, ¿no? De acuerdo a las estimaciones que hemos hecho, estamos hablando de unas 60.000 unidades que estarían circulando sin la adecuada identificación. ¿En todo el país? En todo el país. De las cuales más de la mitad lo hacen en Lima. Ahora, ¿a qué se debe ello? ¿A qué se debe ello de que no tienen SOAT, no tienen todos estos permisos que deberían tener, ¿no? Para poder circular como corresponde y que tampoco no se convierta en un peligro, ¿no? Porque muchas de estas unidades incluso circulan por las veredas, se meten por las vías expresas, las vías rápidas, no respetan al mismo peatón. Así es, Romy. El año 2018, el Ministerio de Transportes estableció una reglamentación para diferenciar a las motos eléctricas de los otros aparatos, como tú sabes, patinetas y ese tipo, que obviamente no son vehículos. Y estableció claramente que aquel vehículo que desarrolla más de 25 kilómetros por hora, ¿sí?, ya se convierte en un vehículo automotor que debe estar sujeto a inscribirse en registros, tener SOAT, placa y tarjeta, y obviamente circular, le da derecho a circular por las vías públicas terrestres. Esa norma que emitió el Ministerio de Transportes el año 2019, como te digo, trata de diferenciar qué cosa es vehículo y debe estar sujeto a estos requisitos y qué cosa no es. En ese sentido, a las patinetas y similares, el Ministerio lo denominó vehículos de movilidad personal y estableció que este tipo de patinetas no son vehículos automotores, como es lógico, por lo tanto no deben tener placa y tarjeta, pero deben circular en estricto rigor por las ciclovías o por el carril derecho de las calles o jirones. En tanto que las motos eléctricas sí son vehículos automotores y necesariamente tienen que circular por todas las vías, calles, jirones, avenidas, pero adecuadamente identificados. Nosotros como Acción Automotriz hemos hecho un llamado a las empresas que venden este tipo de unidades porque mal informan al usuario diciendo no, este es un vehículo de movilidad personal. No, seamos muy transparentes, una moto eléctrica es muy diferente a una patineta. Muy bien. Permítame nada más para ahondar en el tema de estas casas comerciales que no dan la información completa, solo poder tener el detalle. Me dice que, por ejemplo, los vehículos considerados como de movilidad personal son las patinetas, ¿no es cierto? Las bicicletas, ¿no? Las bicicletas, la bicicleta con pedal asistido, el hoverboard o... Ya. El Segway, vehículo que hemos visto a veces en los centros comerciales, es decir, aquellos pequeños vehículos que básicamente... no exceden los 25 kilómetros por hora. Estos no son considerados vehículos automotores, son considerados como vehículos de movilidad personal. Muy similar, de las mismas características que una bicicleta. Muy bien, entonces ya quedó claro, entonces los vehículos de movilidad personal son la bicicleta, las patinetas, estas bicicletas... de pedaleo asistido, que tienen motor eléctrico. Exacto, de pedaleo asistido.
Ya, entonces ahora separemos los que sobrepasan los 25 kilómetros por hora. Eso sí deberían tener SOAT, Exacto, deberían tener placa, deberían tener los estar inscrito en conductores, registros, tener una licencia de conductor, conducir. ¿Qué tipo de licencia? es la B2. La B2, La B2. muy bien. ¿Cuáles son ellos? Hablamos de las bicimotos. ¿Qué más, por favor? Todo vehículo de dos ruedas pequeño, como tú lo has dicho, la bicimoto, ¿Qué la más? motoneta, en algunos casos se llaman moped, es decir, todo aquel vehículo, la moto pequeña, que es, de acuerdo al reglamento de vehículos, es de la categoría L1, porque cuando ya excede de 25 a 50 kilómetros por hora es L1, pero cuando excede los 50 kilómetros por hora ya se convierte en un L3, que normalmente es la moto lineal, que todos conocemos, la más grande, ¿no? Claro. Ahora, usted me dice que en esta condición hay unas 60.000 unidades Aproximadamente. circulando en el país. ¿Y de esas 60.000 están en informalidad o es el total? No, es los que están inadecuadamente identificadas, es decir, no tienen placa de rodaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí centrémonos en dónde podría estar radicando, ¿no? El origen de ese problema. Porque, bueno, uno está interesado, de los que están presentes o el público que nos esté viendo, desea comprarse una moto eléctrica, ¿no? Por un tema de costos, un tema de ahorro también, un tema de combustible. Dice, bueno, ve como alternativa también por sostenibilidad y todo, más ecoamigable dirán. Pero, ¿qué tiene que saber cuando vaya a comprar a estas casas o estas tiendas comerciales? Lo primero que deben saber es que si el vehículo tiene una plaza de asientos, porque la norma establece que el vehículo de movilidad personal es aquel vehículo de un motor de baja potencia, una patineta, y que solamente puede transportar un usuario de pie. Si estamos hablando ya que este vehículo pequeño tiene más de una plaza de asiento, es decir, puede llevar a una persona sentada y más pasajeros, ya estamos hablando de un vehículo automotor que necesariamente tiene que cumplir con la ley. Así es, por eso que una vez adquirido el producto, no adquirido este vehículo, pues tiene que proceder a inscribir los registros públicos, de inmediato también tener el SOAT, ¿no? Comprar un SOAT, que es como de un vehículo menor. ¿Cuánto equivale un No, es igual que de un auto. No, es el SOAT de los autos. De una moto. De una moto lineal. De una moto lineal. Muy bien, entonces tener SOAT y de inmediato, si es que no tuviese la licencia a conducir, pues también saber de que eso es fundamental para poder tener o hacer uso de este vehículo. Es fundamental. ¿Por qué razón? Porque el Reglamento Nacional de Tránsito establece que todo vehículo que no se encuentra adecuadamente identificado, es decir, no tiene placa de rodaje, como el caso que estamos viendo de las motos ahí en pantalla, se configura la infracción M24, que implica 12% de la UIT como la sanción, equivale a 552 soles, y la retención del vehículo. Pero si los fiscalizadores, en este caso la policía, son más drásticos aún, también pueden aplicar la infracción M3, que consiste en conducir un vehículo automotor, porque es un vehículo automotor, sin contar con la licencia correspondiente. Y en ese caso estamos hablando que la infracción equivale a 50% la UIT, 2.300 soles. Y en ambos casos, retención e internamiento del vehículo. Claro, pero también puede estar sucediendo de que en las empresas, bueno, en todo caso de las tiendas, ¿no? Donde se adquieren o donde se venden estas unidades, de repente sí se da la información, pero también ahora pasa por el ciudadano en sí, ¿no? Por el conductor o la persona que ya es propietaria, de no querer un poco cumplir con estas normativas porque ve esos vacíos, ¿no? Porque ve que de repente hay una falta o hay una gran ausencia de fiscalización y cree que puede seguir desplazándose o iniciar a desplazarse por la ciudad sin mayor control o sin mayor fiscalización. Entonces son como que varias aristas, ¿no?, en este problema. Efectivamente, Romina, puede darse esa situación. Es por eso que nosotros queremos iniciar el mensaje con las casas comerciales y luego a toda la ciudadanía. Con las casas comerciales porque es ahí donde el producto es dado a los ciudadanos a través de la venta, y ellos son los que tienen que informar adecuadamente. Si el que vende el producto no conoce su producto, no conoce cuáles son las condiciones para circular, ni los documentos que se requiere, imagínate el ciudadano menos, porque finalmente les entregan, tú debes haber visto en la calle una pequeña plaquita celeste que dice moto eléctrica.
O sea, creen que con esa... Claro, se van con esa desplazando planchita, por la ciudad, por las calles, solo con este letrero que dice moto eléctrica, cuando eso no es suficiente. No es suficiente. No, porque ya Esta estamos moto- hablando de que un vehículo también representa un peligro para los ciudadanos. Estamos apreciando claramente ahí en las imágenes, Fíjate, ¿no? esa moto en la imagen, Claro. al compartir la misma vía que los demás vehículos, puede sufrir un accidente. Dime, ¿quién cubre Así es. al conductor o a cualquier accidentado? Sí, estas imágenes sí son de apoyo, pero las otras sí se han captado en las calles de la ciudad, ¿no? Y de seguro que para muchos quienes nos estén viendo les parece muy familiar. Ahí están. Exacto. Estas unidades incluso repartidoras, ¿no? Mira, ahí Esto, no por tienen. ejemplo, es un vehículo automotor y necesitan necesariamente tener placa de rodaje. Ujú. Muy bien, ¿y cómo va la reglamentación? ¿Cómo van las normativas? Bueno, han habido varios intentos de poder regular esto. ¿En qué se ha concretado? ¿Qué avances hay? ¿O qué queda pendiente? Como te digo, el año 2019 el Ministerio de Transportes emitió una normativa, ¿Ya? modificando el Reglamento Nacional de Vehículos, donde se hizo grandes avances, porque teníamos bastante vacíos, pero y ahí se crea el concepto de vehículo de movilidad personal, es decir, identificar claramente a la patineta. Falta unos pequeños detalles, falta unas precisiones. A Por ver, ejemplo, díganos, a ver. dice, vehículo de movilidad personal es aquel que desarrolla hasta 25 kilómetros, pero en normativa internacional también se coloca el parámetro de potencia, ¿sí? Y se establece en promedio 350 watts de potencia como máximo. ¿Por qué? Porque en el momento de la importación, básicamente lo que se tiene que hacer es controlar los documentos de importación y verificar cuál es la potencia del producto que se está importando, y si excede esa potencia máxima establecida, ya se considera vehículo automotor. ¿Qué más? Es importante, por ejemplo, que se precise las condiciones de circulación. Actualmente se ha dicho, la normativa dice que las patinetas y las bicicletas donde no haya ciclovías pueden circular en el carril derecho de una calle o jirón. Felizmente no ha dicho avenida, pero el solo hecho que puedan circular por el carril derecho de las calles y jirones convierte al carril derecho de una vía como carril compartido. ¿Qué significa? Que el usuario, el que está manejando una patineta o una bicicleta, ahora comparte ese carril con el conductor de un vehículo automotor, dado que ese carril ahora se llama carril compartido. Entonces, el Ministerio de Transportes también tiene que establecer una campaña de concientización a los que somos usuarios, a los que somos conductores de vehículos, para entender que cuando encontremos a un usuario que está manejando una patineta, ese conductor tiene tanto derecho de estar en esa vía como nosotros, ¿sí? Pero para eso se tiene que establecer reglas de convivencia. De qué manera el conductor de un automóvil, ¿sí?, tiene que manejarse o tiene que relacionarse con el conductor de un vehículo de movilidad personal. Es una campaña que tiene que establecer el Ministerio de Transportes y obviamente ir complementado, porque no podemos, por ejemplo, estas patinetas que estamos viendo también no pueden ir por la vereda. Estos scooters, Estos ¿no? scooters o patinetas o monopatines, como se les llama, van por las ciclovías, pero cuando no hay ciclovía, tú has visto que muchas veces La vereda. se meten a las veredas. Y en sentido Está contrario. completamente prohibido que un usuario en una patineta como esta circule en una vereda. Tiene que hacerlo en la calle. Entonces tiene que ¿Y qué crear... podemos hacer nosotros los ciudadanos? Bueno, simplemente expresar nuestra voz de protesta, ¿no? Pero quien tiene que actuar es el ministerio, porque estos usuarios que estamos viendo en estas patinetas o scooter, por ejemplo, tampoco tienen un seguro. Entonces tiene que crearse un seguro muy similar al SOAT, pero para este tipo de vehículos de movilidad personal. Sí, bueno, sí nos ha pasado, bueno, seguro que a muchos, ¿no? Por experiencia personal, he estado transitando por la vereda y aparecen estas unidades que tampoco uno no advierte, ¿no? De pronto, de la nada aparecen y pasan, ¿no? Sin embargo, pues uno va con nuestros niños, por ejemplo, y realmente sí son un peligro. Ahora, además de las multas que también pueden ser pasibles estas personas, nos ponemos en el caso de que estas unidades que sobrepasan los 25 kilómetros por hora, o sea, las unidades, los vehículos ya serían vehículos automotores, ¿no? Automotores, sí. Muy bien, ocasionar un accidente de tránsito. ¿Quién cubre? ¿Quién cubre los daños? ¿Quién cubre los gastos? ¿Quién cubre el poder atender a la persona afectada? Es por eso la importancia del SOAT. Es por eso que hace más de 20 años que cuando se crea el SOAT, justamente busca cubrir este vacío que existía. Es decir, en el caso de un accidente vehicular, ¿quién cubre los daños a aquellas personas involucradas en el accidente? Y es el SOAT. Tú sabes que el SOAT tiene una cobertura, si bien es cierto es limitada, pero sirve para inmediatamente prestar atención médica
a los que están dentro de a las víctimas dentro de un siniestro vehicular, ¿no? Muy bien, yo creo que lo que queda es que las personas en el país que nos estén viendo y tengan alguna de estas unidades, pues revisen, ¿no? Qué tipo de vehículo tienen. Si sobrepasan los 25 kilómetros por hora, ¿no? Y no tienen SOAT, no tienen placa, no está inscrito esto a registros públicos, pues es hora de comenzar a cambiar, es hora de ponernos en regla, porque es la única manera de poder, pasar a la formalidad y no estar en ese gran porcentaje de peruanos que están usando este tipo de vehículos y están sumando a la informalidad y sobre todo para peligro también de las otras personas. Así es, Romy, como tú lo mencionas, imagínate, un conductor de ese tipo de motos lineales, por más que sea eléctrica, simplemente está compartiendo la vía con vehículos automotores. Dos razones por las que nosotros invitamos a formalizarse. Primero, porque en caso de accidentes estar cubierto con un SOAT. Y segundo, ante cualquier eventualidad de campañas de fiscalización, ya te mencioné que las multas son bastante fuertes. Bueno, ahí también, usted nos ha permitido conocer aquellas modificaciones que están pendientes de poder realizar por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces creo que para ellos va algunas de las reflexiones y los comentarios que usted ha tenido a bien compartirnos esta tarde. Le agradecemos por hablarnos de lo que viene sucediendo en el país y sobre todo también alertar de lo que viene pasando delante de todos, a nuestra presencia, de nuestra, como se dice, frente a nuestros ojos, ¿no? De la informalidad que viene creciendo en el uso de este tipo de vehículos. Agradecemos entonces a Helio Tarazona, gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú, y también usted va a ser ponente del Congreso de Nuevas Tecnologías Automotrices que se va a desarrollar del 23 al 25 de agosto y lo organiza la Asociación Automotriz del Perú. Así que cualquier información pueden visitar la página web para ser parte de este congreso. Así es. Donde seguro se va a abordar, este tema y todo lo que conlleva lo que es también la electromovilidad de seguro, todo lo bueno que viene impulsando y desarrollando la Asociación Automotriz del Perú. Muy bien, señor Tarazona, muchísimas gracias por estar en Economía Verde. Así también cerramos nuestro bloque Perú Sustentable.